Hola, saludos, muy buenos días, 11:05 de la mañana de este estupendo día. Hoy es jueves 14 de junio de 2012 y aquí estamos muy bien acompañados porque tenemos la visita, contamos con la presencia de Paco Sánchez. Es psicólogo y trabaja para la Asociación para el Desarrollo de las Relaciones Sociales. Como ya comentamos hace algunas semanas, el Ayuntamiento de Padul, en concreto la Concejalía de Educación que lleva Aurora Soto, había organizado un taller para padres y madres con la temática de las drogas. Y dado que no hubo suficientes madres y padres para llevarlo a cabo, pues pensó que a través de la radio y de la televisión, pues de alguna forma se podían suplir esas clases. Y hoy contamos con Paco Sánchez, que era una de esas personas que lo iba a hacer y a quien tenemos que darle las gracias por tomarse la molestia de estar hoy aquí con nosotros. Paco, buenos días y bienvenido. Hola, bien hallado, buenos días. Paco, yo sé que es muy importante que sobre el tema de drogas los padres y madres tengamos información, que no es lo mismo hacer un programa en la radio ni en la tele que tener a un grupo de padres y madres con los que hablar y con los que establecer pues la relación, el vínculo, pero bueno, vamos de alguna forma a suplir esa falta de interés, a lo mejor por parte de padres y madres, y vamos a intentar a través de estos medios pues llevar a las casas de hombres y mujeres que puedan estar interesados en estos asuntos. Paco, tú ya tienes bastante experiencia con el tema de las escuelas de padres y madres. Hace algún tiempo empezó a funcionar este invento de enseñar a hombres y mujeres el papel que menudo es, ¿no?, de ser padres y madres, una gran responsabilidad. Después de tus escuelas de padres y madres, después de tu experiencia, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es una escuela de padres y madres? Bueno, pues una escuela de padres y madres se aleja un poquito del concepto de escuela como tal, es decir, no hay una persona que lance una información directa, unilateral, es decir, la información no va desde el experto hacia los usuarios de la escuela, ¿no? Aunque a veces sí, pero no es esta la principal característica. Yo lo concibo más bien como un sitio donde la información circula, no solamente la información que pueda aportar el profesional de ese momento, sino también la información que otros padres en conjunto puedan aportarse unos a otros. Entonces, la persona que organiza la escuela de padres, aparte de dar una información desde un punto de vista profesional, digamos que hace también las veces de mediador, las veces de locutor, digamos, o de la persona que va asignando la palabra, ¿no? Ajá, o sea que tú cuando estás impartiendo una escuela de padres y madres, dejas a los que participan que expongan sus experiencias, que cuenten cómo le va con sus hijos, porque puede ser la ayuda y puede ser el modelo y puede ser la solución del padre o la madre que tienen a su lado, ¿no? Efectivamente, porque también tenemos que tener en cuenta que no siempre hay una información predeterminada. Por desgracia o por suerte no existe una guía completa de ABC y de cómo educar a los hijos o de otros temas, ¿no? Entonces, pues puede haber personas que tengan más experiencia. Yo, por ejemplo, que en este caso no soy padre, entonces yo creo puedo dar una información desde el punto de vista teórico, pero quizás hay otros padres que sí que se han visto en problemáticas parecidas que podrían aportar una información más útil e igual más cercana. Entonces pues se trata un poquito de eso, de que la palabra circule un poco. Muy bien. Efectivamente, cuando uno por primera vez va a ser padre o madre, o cuando tiene a sus hijos pequeños, cuando conoce los casos de algún amigo, de algún vecino o de algún hermano, y ahora viene este papelón enorme, ¿no?, de educar a los hijos, de qué valores, de qué maneras, de qué formas, y ahí surgen las escuelas de padres y madres que en muchos casos pueden ayudar bastante, pueden ser la guía, ¿no?, para que muchas veces que andamos perdidos sepamos por dónde escapar. Bueno, quiero decirle a las personas que nos están escuchando, a padres y madres, que puedan tener algún problema, alguna duda, que tengan alguna angustia relacionada pues con los temas de sus hijos, pues nada, que nos pueden llamar a lo largo de este programa, llamar al teléfono de la radio, recuerdo que es el de siempre, el 958-790501, y bueno, nuestro amigo Paco Sánchez, psicólogo y trabajador de la Asociación para el Desarrollo de las Relaciones Sociales,
si está en sus manos y puede echarle un cable o una ayuda, pues no tienen más que llamar al teléfono de la radio y directamente charlar con él y a ver si entre todos podemos tirar para adelante, ¿no? con estas dudas y con estos problemas que surgen cuando tenemos hijos en edades pues más complicadas, la adolescencia, etcétera, etcétera. Paco, pero no solo el tema de las drogas es algo que preocupa a los padres, pues temas como la sexualidad, la comunicación con nuestros propios hijos, ¿no? Son otros asuntos que tú ya has llevado a cabo con otras escuelas de padres y madres. Háblanos de esta experiencia, de los temas como la sexualidad, la droga o la comunicación con los hijos. ¿Qué cosas es importante saber? Pues bueno, la escuela padre también sirve para tratar temas que normalmente no se tratan con cierta naturalidad, porque son delicados. Es decir, surgen las preguntas como por ejemplo, de qué manera le pregunto yo a mi hijo si se droga o si no se droga, si alguna vez ha fumado o no ha fumado, de si debería o no debería utilizar preservativo, de cómo se desarrollan esas primeras relaciones sexuales. Entonces, en la base de todos estos temas tan delicados está la comunicación con los hijos, unas técnicas de comunicación que siempre nos van a ayudar a pasar el mal rato, digamos, ¿no? Porque muchas veces es algo por lo que se suda, ¿no? Porque los padres sudan y ¿cómo le pregunto yo esto a mi hijo o a mi hija, ¿no? Entonces tratamos todo ese tipo de temas. Hay temas tópicos en base a esto, es decir, ¿cómo sé yo si mi hijo utiliza droga o no utiliza droga? ¿De qué manera me puedo acercar a él? O, por ejemplo, padres que a lo mejor nunca han tenido una relación, digamos, cercana con sus hijos o no tienen costumbre de tratar este tipo de temas delicados. Pues ahí hemos estado enseñando quizás herramientas de comunicación para hacer preguntas delicadas sin que el hijo sea violente ni que el padre lo pase mal, ¿no? Y al menos establecer un espacio, enseñar a establecer un espacio donde pues la información pueda fluir entre padres, madres e hijos. Ajá, menudo trance, ¿no? Es un papelón. Sí. Es un papelón. A lo mejor, Paco, lo que hay que empezar a hacer es ese tipo de cosas normalizarlas, ¿no? Totalmente, claro. Porque a lo mejor ahora los que somos padres hemos sido o somos una generación que hemos tenido unos padres nosotros que a lo mejor este tipo de cosas pues no se hacían porque eran otros tiempos, ¿no? Claro. Y ahora a lo mejor nos ha tocado a nosotros hacer algo con nuestros hijos que nuestros padres en muchos casos ni siquiera han hecho, ¿no? Porque temas como la sexualidad eran tabú, ¿no? Totalmente tabú. Entonces, a esta generación que ahora somos padres y que tenemos que hablar de estos temas con nuestros hijos, nos toca ese papel, ¿no? De que es algo que no hemos aprendido, que no nos han enseñado, que no han practicado con nosotros. Ten en cuenta que, como tú bien dices, los padres de hoy en día vienen de una generación donde, como tú bien dices, todos esos temas eran tabú, es decir, era casi inmoral preguntarse acerca de esos temas, ¿no? Entonces la carencia es esta también, y también hay una falta, digamos, en cuanto a la gestión emocional de los padres a la hora de enfrentar estos temas. Acerca de reconocer sus propios sentimientos, cómo me siento yo, si me siento nervioso, si me siento cortado. Entonces pues también esto es un tema a abordar, porque a lo mejor no es tanto el problema la droga como tal, sino de qué manera hablo yo con mis hijos de la droga o cómo me siento yo hasta ahora. Entonces también si analizásemos solamente el tema de la droga, de la sexualidad o del comportamiento de mi hijo, hay que tener en cuenta que claro, que el hijo viene de una familia en concreto, que está en un colegio en concreto, que tiene unas amistades y un círculo, y que no solamente hay un aspecto, sino que hay varios ahí a abordar. Entonces pues también incluso de dónde viene la cultura familiar en ese sentido, si tenemos costumbre de tratar estos temas, si el abuelo hablaba con papá y mamá este tipo de temas y de qué manera lo hacía, que normalmente la respuesta pues es no, nunca se ha hablado en casa de esto. Muy bien, le quiero recordar a las personas que nos escuchan que estamos hablando con Paco Sánchez, que es psicólogo, que trabaja con la Asociación para el Desarrollo de las Relaciones Sociales, y que él, junto con una compañera, iban a ser los encargados de llevar a cabo este taller de drogodependencias, este taller de escuela de madres y padres promovido por la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Padul, y que bueno, ante la falta de personas, por lo que sea, pues lo hemos intentado suplir mediante unos programas que ya se han grabado con Paravisa y este programa que hoy emitimos a través de Radio Padul. Paco, son interesantes esas madres y esos padres que los hay, ¿no?,
que en las escuelas o en los talleres, en la escuela de padres y madres, intentan siempre hablar de su caso, hablar de lo que le pasa, hablar de sus hijos. Están un poco desahogándose, están un poco exteriorizando lo que le está ocurriendo, pero como tú muy bien dices, esta información circular va a ser un poco lo que va a servir para ayudar a los demás. Cuando tú impartes una escuela de padres y madres, tu experiencia te dice que muchos padres y madres, o pocos, no lo sé cuál es la proporción, son los que más participan, son los que más quieren contar un poco lo que les ocurre a ellos, ¿verdad? Exactamente. Ten en cuenta que hablamos de un sitio donde no solo vienen a aprender, sino que vienen a compartir y a escuchar. Entonces, en muchas ocasiones había sesiones en las que yo no he aportado ninguna información, sino que más bien han sido ellos los que o bien esas ganas de desahogarse, como tú bien dices, o bien esas ganas de compartir, de escuchar. Ten en cuenta que también vivimos en una época donde la interacción entre personas se está disminuyendo el cara a cara. Esto es una realidad. Vemos que quizás pasemos más tiempo hablando a través del teléfono móvil, a través de internet, a través del ordenador, más que en el cara a cara. Esto lo están viviendo más la juventud, porque claro, los padres y la gente de otras generaciones pues venimos de otro tiempo donde sí que se hablaba más. Pero nos encontramos muchas veces, en muchos casos, no tanto los padres, pero sí con los jóvenes, en los que cuesta mucho hablar, cuesta mucho mirar a los ojos, se pierde la costumbre esta de expresar cómo me siento, ¿no? E incluso también a la hora, como decíamos antes, a la hora de expresar ciertas cosas, los padres, como vienen de una generación también donde no se han abordado estos temas, no saben cómo hablar. O sea que en cierto sentido es también enseñar a hablar y a escuchar un poco. A permitir un poco un espacio donde nos podamos equivocar, donde podamos decir barbaridades en el sentido de que yo entendía una cosa por esto y realmente es otra. Entonces, pues, es un lugar también principalmente donde se escucha. Paco, otra de las cosas importantes que yo creo que tienen estas escuelas de padres y madres es que muchas veces los padres van angustiados porque piensan que su hijo o hija es el peor del mundo, que no le obedece, y después se dan cuenta de que algún vecino, algún amigo u otra persona de ese entorno tiene un hijo que hace exactamente lo mismo o incluso es peor, ¿no? Nos sirve un poco para desahogarnos y tranquilizarnos y decir, oye, que yo pensaba que tenía el peor hijo del mundo, pero aquí hay otro con los mismos problemas, ¿no? Efectivamente. Mal de muchos mal de muchos suelen decir, ¿no? Pero bueno, quiera que no, también es una apertura a la realidad. Es decir, este tipo de problemas dejan de convertirse en algo endogámico, en algo cerrado, en algo que mira hacia sí mismo, para compartirlo con otras familias. Darnos cuenta de que tenemos más cosas en común, o los adolescentes, o los jóvenes, o los niños tienen más cosas en común de lo que realmente puede parecer. Pero claro, ten en cuenta que también estamos tratando temas muy delicados. Entonces, pues, da mucho corte, mucho reparo de preguntar, oye, ¿y tu hijo en esta situación? No, cuesta mucho preguntar. ¿O tu hijo utiliza preservativo? ¿O alguna vez has visto a tu hijo fumando porro? Entonces, pues, es algo como que violenta mucho, ¿no? Entonces, pues, es un lugar donde también las personas cuesta, porque no a la primera sesión, lógicamente, no va a decir, pues, yo tengo estos problemas por el tema del estigma social, ¿no? O qué va a pensar esta persona si yo digo qué. Entonces, a base de dinámicas, a base de mucho hablar, de mucho dialogar, pues conseguimos un poco eso, que la gente se sincere un poco, que comparta y que pregunte y que responda a las demás personas. Es un acto de apertura hacia los demás también. Estaba pensando, Paco, en las cuestiones que estaba antes enumerando, ¿no? El montón de situaciones familiares, de la comida, sentarse a ver la tele, cómo cambian las costumbres, las modas y los usos, ¿no? Porque si antes a lo mejor una televisión podía hacer que todo el mundo estuviera pendiente de ella y que no se hablara entre las personas que habitan y que están a lo mejor comiendo o haciendo otra actividad, ahora se dan en muchas ocasiones la circunstancia de que cada cual se coge su teléfono móvil o su tablet o su ordenador y resulta que estamos allí un grupo de personas que no estamos hablando, sino que cada uno estamos manteniendo una conversación o un diálogo con alguien que está, no se sabe muy bien Esta dónde, es la ¿no? quinta puñeta, ¿no? Efectivamente. Decía un teórico de la comunicación que los nuevos medios de comunicación que acortan las grandes distancias
pero alargan las pequeñas distancias. Y esto es una realidad, ¿no? Es una dinámica que más o menos se viene repitiendo, ¿no? Porque al principio, cuando no existía la televisión o no estaba implantada en los hogares, pues el medio principal era la radio, y por supuesto solamente había un transistor en cada hogar. Entonces se reunían ahí. Después la televisión, pues bueno, viene a ser un poco lo mismo, pero vamos avanzando en la sociedad de consumo y vemos que de repente aparecen no una, sino 2 televisiones, o 3, incluso 4, ¿no? De hecho, no es algo raro que cada miembro de la familia tenga un aparato de televisión en su cuarto, en su habitación, más un teléfono móvil, más un ordenador, que antes, incluso también hace no tanto tiempo, creo que tú y nuestros oyentes se acordarán cuando estaba el ordenador de la casa. Y ahora resulta de que el portátil te lo lleva a cualquier sitio, ¿no? El portátil te lo llevas a cualquier sitio, hay más de uno, entonces tenemos ahí como pequeñas ventanas al mundo, pero que no nos dejan mirar, o si hacemos un mal uso, digamos, de ellos, no nos dejan mirar hacia el interior. Entonces la Escuela de Padres también trata de recuperar un poco esto. Es decir, ante el aluvión de información que nos llega de fuera, medio de comunicación, internet, la tele, los anuncios, las películas, también está bien recuperar el boca a boca, el saber popular un poco también, ¿no? El preguntar al vecino, el preguntar al amigo, el preguntar la relación un poco social, o utilizar esos medios de una manera un poco más eficiente si realmente queremos comunicarnos y transmitir saber más allá del saber establecido, el saber oficial. Muy bien, Paco Sánchez, respondiendo a preguntas que les formulamos sobre ese taller o escuela de padres y madres. Ya sabéis que puede perfectamente contestar a cualquier pregunta o duda, no tenéis más que llamar al teléfono de la radio y charlar con él. Paco, una de las cosas que más nos preocupan a los padres, y siempre se dice ahora cuando tenemos a los hijos en edades adolescentes, juveniles, es las amistades, las juntas, como se le dice por aquí, ¿no? La gente con la que están. Háblanos de los 3 círculos sociales desde donde los niños reciben la información, se le cuentan cosas, decide lo que hace, lo que no hace. Háblanos de que aparte de la amistad, por supuesto, y de la escuela, pues están, por ejemplo, la familia o los medios de comunicación, ¿no es así? Efectivamente. Vamos a ver, un niño, digamos, cuando empieza a recibir información del mundo, lo hace a través de 3 círculos sociales. El primero, la familia, el estilo de crianza, los hermanitos, las hermanas, después la escuela en un segundo momento, y casi a la vez también los medios de comunicación, la tele, las películas, los dibujitos. Entonces, a través de estos 3 círculos sociales, digamos, es de donde el niño va a recibir toda la información. No hay nada que provenga de algo distinto a estos 3 puntos. La familia, la escuela, los medios de comunicación, y eso, ¿hasta qué punto nosotros lo podemos controlar? Desde el punto de que la familia es la base del resto de las relaciones sociales. Las primeras pautas de interacción se van a dar con los padres y con los hermanos, y a raíz de ahí, poco a poco, esto es un proceso, no tampoco es, digamos, estos 3 círculos se solapan un poco, pero sí que es cierto que a raíz de las primeras relaciones con su familia, por donde el niño va a ir aprendiendo determinados tipos de información, y cómo, sobre todo, va también a ir filtrando el niño la información, cómo va a ir aceptando la ley. Vamos a ver, cuando hablo de ley, no hablo de aspectos legales, ¿no? Jurídicos, ¿no? Sino que hablo más bien de las normas sociales, normas morales, el caso que se le va a hacer a ese tipo de normas que nos vienen de fuera, no solamente a los aspectos legales, sino también a las modas. Las modas también son una especie de ley, de algo impuesto, algo que hay que hacer en el caso de las modas, por ejemplo, o de los niños, o de los círculos de amigos, de niños o adolescentes, para integrarse hay que vestir de una determinada manera, hay que hablar de una determinada manera. A esto me refiero con la ley. Entonces, la manera en la que enseñemos a nuestros hijos a cuestionar o a no cuestionar este tipo de leyes, o a saber diferenciar qué tipo de normas le convienen o qué tipo de normas no le convienen, va a ser como después se desarrollen en los otros ámbitos, tanto con los medios de comunicación como con los amigos. Con los medios de comunicación también es muy importante fomentar el juicio crítico hacia los niños. Es decir, todos sabemos que no es nada conveniente dejar que Bart Simpson eduque al hijo, ¿no? Entonces, también vivimos en un momento donde los niños pasan mucho tiempo solos.
Es decir, por tema de la inserción, felizmente, de la mujer al mundo laboral, de la apertura, ¿no?, a ese mundo laboral, de una sociedad menos patriarcal, digamos, ya no está la mujer criando al niño las 24 horas del día, lo cual, oye, pues también es una suerte, que por supuesto que es una suerte, ¿no? Entonces, el contrapunto de esto también es que el niño ahora pasa menos tiempo con su madre o con su padre también, ¿no? Pasa bastante menos tiempo. Entonces se confía el cuidado de los niños a los medios de comunicación bueno, de todos los he sabido, la frase de pongo la tele a mi niño porque así come mejor, se distrae menos de la comida y todo eso. Por supuesto, es como la niñera, ¿no? Es que un poco hace las veces un poco de niñera. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado porque, claro, desde los medios de comunicación siempre están llegando un tipo de mensaje, normalmente del tipo consume. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. A raíz del consumo vamos a llegar a la felicidad. Esto no es ningún misterio, es algo que nos dicen absolutamente todos los anuncios. Y cada vez la publicidad enfoca hacia un público más pequeño, identificando pues cierta forma de interacción con sus amigos, que consuman cierto tipo de ropa para ser más guay de la clase, para identificarse. De este modo también los medios de comunicación construyen una imagen, una identificación del niño, de tal manera que el joven, por ejemplo, puede identificarse con un tipo de tribu urbana, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por el modo en que visten. Por ejemplo, un niño puede decir, pues yo soy gótico, o yo soy rapero, o yo soy fashion, no sé. Pues ahí el niño está empezando a construir su personalidad, su imagen, su identificación. Entonces ya digo que los medios de comunicación juegan ahí un papel vital, y más vital aún el hecho de que los padres enseñen a consumir televisión o internet, ya que en este caso hay que hablar de una educación para consumir internet, porque no todo vale, lógicamente. Y sí, claro, si entregamos a nuestro hijo a la educación o a que se crea a pie juntilla todo lo que dicen en la tele, pues bueno, es peligroso, cuanto menos. Hay que darle y hay que enseñarle ese espíritu crítico de que acepte lo que de verdad merece la pena, lo que no rechazarlo, etcétera, etcétera. Paco, el programa que me cuentas que iba a ser un poco la pauta de esta escuela de padres y madres, tiene cinco palabras que son clave, ¿no? Una es ayúdales, otra es edúcales, otra es adviérteles, otra es háblales y otra es evalúate con respecto a esta escuela de padres y madres dedicada a la droga, ¿no? ¿Qué significan estas palabras? Bueno, esto era un guión inicial sobre el que trabajar y también un poquito sobre el que saltárselo un poco, ¿no? Porque, lógicamente, cuando hacemos una escuela de padres vamos con un guión preestablecido, pero que siempre tiene que ser flexible y acomodable a las inquietudes a las que trajeran los padres. Entonces, cada una de estas sesiones, pues bueno, era una orientación para plantear una serie de temas a los padres, y también para darle una serie de conceptos teóricos, ¿no? Por ejemplo, en la primera sesión el planteamiento era el acercamiento. La palabra era ayúdales, pero era más bien el acercamiento hacia los hijos, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la comunicación, ¿qué hacer? Insisto que no queríamos dar una guía práctica ni una serie de consejos para seguir así tal cual, pero sí queríamos, pues eso, enseñarles desde qué marco trabajamos nosotros, ¿no? De qué herramientas les podrían ser útiles, como por ejemplo, ¿no? Aquí hablábamos de qué hacer, por ejemplo, cuando se sospecha que un hijo consume drogas, o lo pillamos fumando, o lo pillamos con porros o con cualquier otro tipo de sustancia, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podríamos, qué hacer con respecto a nosotros mismos y con respecto a los niños? Entonces se da una serie de consejos, ¿no? Como por ejemplo, dialogar en vez de jugar. Es decir, antes de decir eres un gamberro, primero dialogar, hablar por qué, de dónde viene esto. Darle la importancia justa a las cosas. Tampoco podemos poner el grito en el cielo si vemos a nuestro hijo de 16, 17 años tomándose una cerveza. No es cuestión de lo cojamos y lo llevamos a Alcohólicos Anónimos, sino vamos a dar la importancia justa a cada cosa, y para esto, por supuesto, pues, una buena comunicación.
creer lo que se ve en vez de negar la evidencia. Hay determinado tipo de personas, ¿no?, que por mucho que tenga el problema enfrente de lo de ella, pues lo negaría. No, mi hijo, ¿cómo va a hacer eso? Si mi hijo es el mejor del mundo, y aunque lo tenga cara a cara, pues se niega la evidencia. Entonces también creer un poco lo que se ve. Compartir la preocupación en vez de ocultar la información. Quizás el padre o la madre que sospeche o que encuentre alguna evidencia de consumo de drogas, también está la costumbre de esto no le voy a decir nada a mi mujer, o no le voy a decir nada a mi marido, no voy a hacer que ahora se enfada, no sé qué. Entonces estamos ocultando la información, estamos impidiendo que la información fluya y que haya un mejor conocimiento de la familia. Entonces es básicamente enfrentar la realidad y gestionarla de alguna otra manera. También, por ejemplo, enfrentar en vez de encubrir, lo que hemos dicho ahora. Supervisar sin presionar en vez de agobiar con aproches. Por ejemplo, sería una respuesta no extraña el hecho de echar en cara al hijo. ¿Por qué has venido borracho? ¿Por qué tal? ¿Por qué? Echarle esa especie de bronca, ¿no? Entonces, supervisar sin agobiar, nos referimos aquí, por ejemplo, a tener conocimiento de qué hace nuestro hijo en su tiempo de ocio, más que someterlo a un interrogatorio inquisitivo, más bien, sino, pues claro, y para esto, pues nada, fomentar espacios de comunicación entre padres e hijos. Está bastante interesante todo lo que nos cuentas, Paco. ¿Esto con respecto a la primera o en general a todas? Esto con respecto más bien iba marcada en la primera sesión. En la de ayúdales, ¿no? Sí, efectivamente. Yo, cuando has dicho eso de que los hijos, muchos padres a lo mejor niegan, no, mi hijo, él no, el que va, él nunca bebe. Recuerdo que en cierta ocasión me comentó algún profesor del instituto, ¿no? Dice, tened en cuenta a los padres, nos decía, ¿no?, que vuestros hijos son una cosa en vuestra casa y otra muy distinta aquí en el instituto. Por supuesto. Y claro, fuera, sí. y fuera de la casa, ¿no? Y es cierto, alguna vez te lleva ese chasco y esa sorpresa, ¿no? Y dices tú, no, y de pronto pues lo ves, ¿no? Y dices tú, oye, pues es verdad, ¿no? Que mi hijo pues tiene un comportamiento en la casa que es muy distinto cuando está con los amigos, cuando está en la calle. Por supuesto, y esto también no solamente pasa a los hijos, sino también a los padres, que, hombre, lógicamente es algo adaptativo y es algo bueno que nos comportemos de manera distinta dependiendo del contexto, de tal forma que no nos vamos a comportar de la misma manera aquí que entre un círculo de amigos, pues en una fiesta, en casa o en un entorno laboral. Yo he comprobado, Paco, perdona, sí, que como por ejemplo el tema de los insultos, las palabrotas, ¿no? Estas que los mayores a lo mejor decimos con más frecuencia, ¿no? Que tu hijo crees que no dice palabrotas y de pronto con los amigos pues le sale un taco. Le sale un taco, ¿no? y te llevas la mano a la cabeza y dices tú, pero bueno, ese niño no dice tacos, ¿no? Y es que es lo que tú has dicho, en otro ambiente parece que ese tipo de cosas, pues si no las dices, como que ya no eres tan enrollado, ¿no? Efectivamente, como he dicho antes, hay una serie de normas establecidas para socializar, y esto pasa en todos los casos. Y también tener en cuenta un poco que, claro, que el niño pues habla o se comporta también de lo que mama, hablando rápido y mal, ¿no? Que también en cada casa, sin darnos cuenta, pues enfocamos a nuestro hijo a que se comporte de una manera distinta con respecto a ciertos ambientes. Entonces, por ejemplo, en una familia donde se predispone al niño a que tenga una actitud abierta frente a los demás, que haya una buena comunicación, no es extraño, malo ni raro que a lo mejor se escape alguna palabrota o que incorpore a su vocabulario palabras nuevas que utilizan el resto de amigos. Esto no es malo a priori, a no ser que el niño saque una boca de poeta y empiece ahí a relatar, a soltar un montón de palabras. Muy bien, Paco, sobre la primera sesión de Ayúdale ha sido realmente interesante. Vamos con la segunda sesión, si no te importa, claro, porque yo creo que esto puede ayudar bastante, ¿no? En la segunda sesión os planteáis edúcales, ¿no? Y aquí, ¿qué es lo que habría que destacar? Aquí nos hemos centrado un poco en el tema de la comunicación también, abordándolo ya más lentamente, y principalmente en el caso de Internet, educar con respecto a los medios de comunicación. Hemos tratado, hoy vamos a tratar el tema de medios de comunicación, especialmente de Internet, ¿no? Y las redes sociales que tan de moda están ahora y que tanto utilizamos, bueno, ya no solo los niños, sino todo el mundo realmente. Es decir, como todo, te
efectivamente es una herramienta que según el uso que se le dé puede ser magníficamente bueno o terriblemente malo. Me explico. Hemos analizado el caso de Facebook, por ejemplo, que al principio pues podría parecer que es algo donde pasa mucho tiempo los jóvenes, que es algo preocupante. Entonces hay una especie también al principio, cuando se empiezan a implantar este tipo de tecnologías, de susto o de miedo, de tecnofobia, ¿no?, que se llama técnicamente. Sí, sí. Pero claro, no es nada nuevo. Estos son ciclos que se repiten. Yo estoy seguro que cuando se implantó el teléfono en España, mucha gente pues se llevaba las manos a la cabeza, horrorizada. Entonces, pues primero lo que hay que hacer es conocerlo, es acercarnos. Entonces, hemos hablado un poquito de Facebook, en qué consiste, que es una página donde uno crea un perfil, una especie de currículum personal, por decirlo de alguna manera, y también profesional, porque también es una herramienta muy útil a la hora de buscar trabajo. Entonces, lo que es también una herramienta de apertura también a los demás, es un sitio para conocer gente de todo tipo. Entonces, hay que enseñar a los hijos también a consumir y a usar estos medios de la forma más adecuada posible. Es decir, también enseñarles a que no se fíen de cualquiera, que tenga una foto bonita en su perfil de Facebook. Porque además, Paco, en este tipo de medios, o sea, moverte en Internet es muy fácil engañar, ¿no? Siempre se nos ha dicho, totalmente, ¿no?, de que los datos que aparezcan de una persona que desconoce posiblemente no sean ciertos la mayoría, ¿no? En efecto. No solo esto, sino que también nunca tenemos la certeza de con quién estamos hablando. Bueno, no sé, que sea un familiar o un conocido que esté en su casa y tal, pero claro, al igual que en la vida real, nunca se termina de conocer a una persona, es decir, ya sabemos que es difícil cara a cara, claro, cuanto más detrás de la pantalla de un ordenador, donde la gente no se muestra tal y como es, sino como quiere ser. Entonces, esto hay que tener en cuenta, de que se muestra en este tipo de perfiles la manera en la que una persona quiere que la vean, no como es realmente. Entonces es mucho más fácil manipulable el aspecto, lo que ven los demás de mí que en la realidad. Entonces también de esto se puede hacer un buen uso, es decir, prácticamente muchos organismos oficiales, o si no todos ya, tienen su cuenta de Facebook. También es una herramienta útil a la hora de conocer, pues, por ejemplo, ofertas culturales, ofertas de cine, ofertas de ocio. Entonces digamos que es como la realidad, pero un poquito reducida para saber. Para saber utilizarlo bien, pues eso, hay que saber manejarse un poquito y hablamos de todo esto. Muy bien, esto en cuanto a la segunda sesión, la que denomináis Edúcales, que tiene mucho que ver con lo que aparece en Internet. En Internet también, en el Facebook y en ese tipo de lugares, ¿también se puede incitar al consumo de droga, Paco? Sí, como al igual que en la realidad, pues bueno, sí, se puede incitar a cualquier cosa prácticamente. O sea que es lo mismo que la realidad, básicamente. Entonces puede comentar un amigo, pues mira, pues hoy he probado tal cosa, no sé qué. La cosa es que sepamos relacionarnos. No se puede culpabilizar tampoco. Digamos que, he dicho antes que Internet, digamos, una reproducción a escala de la realidad, con muchos matices. Entonces requiere que la persona también ponga un aporte de su imaginación o que también aporte deseo a lo que ve. Entonces digamos que la imagen de la persona que nos formamos con la que estamos hablando en Internet es no solo la que muestra, sino también la que nosotros queremos. Entonces hay un componente ahí importante de deseo, de tal manera que se puede magnificar lo que nos dice una persona a través de Internet, porque la tenemos colocada, no en un altar, pero sí idealizada un poco. Muy bien, la tercera sesión yo creo que es muy importante, Paco, tiene que ver con algo fundamental, que es la prevención, ¿no? Adviérteles. ¿Y la prevención viene a ser más o menos lo mismo? Sí, viene a ser más o menos lo mismo en cuanto a que vamos a enseñar de qué manera afrontar cierto tipo de temas, ¿no? Cómo podemos acercarnos a nuestros hijos, de qué manera hablarles. También enseñamos un poco acerca de los medios, de las maneras de comunicarnos, ¿no? De los estilos comunicativos, ¿no? Entonces aquí hablábamos un poco de estos estilos de comunicación, haciendo hincapié de que cada familia tiene su propio estilo a la hora de educar a sus hijos, como todos sabemos. No hay estilos
buenos ni malos, intentamos siempre quitar esas etiquetas, sino que hay estilos de comunicación que se acercan más a los objetivos que perseguimos y otros que se alejan un poco. Entonces, dependiendo de cada caso o dependiendo de cada situación, utilizamos un estilo u otro, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del estilo represivo, que se basa en la autoridad de los padres y madres, pero ejercida de forma extrema. Es decir, esto impide la comunicación porque en vez de los chicos sentir apoyo, lo que sienten es que se fomenta sobre todo el cumplimiento de las normas. No se apoya cuando los chicos hacen algo bien, sino que eso se reprime un poco y que hay un control fuerte sobre los niños, ¿no? También hablábamos de un estilo sobreprotector, ¿no? Se da muchísimo, ¿no? El estilo de sobreprotección, donde existe un control fuerte de la vida de los niños, pero no con el cumplimiento de las normas, sino con el cariño. Digamos que en este caso esto es muy repetido y se ve en multitud de ocasiones, los padres suplantan las responsabilidades, la labor de los propios hijos con respecto a muchas cosas, desde los estudios hasta incluso con las relaciones sociales, ¿no? Digamos que a veces los padres se meten de tal manera en la vida de los hijos, siempre con buena intención, es decir, partimos de la base de que ningún padre tiene ninguna mala intención para con sus hijos, pero se meten de tal manera en la vida de los hijos, suplantan tanto las responsabilidades que pasado un tiempo al niño le cuesta desarrollar cierto tipo de tareas porque ya antes me lo ha hecho mi madre o mi padre. Es decir, hablamos de cosas como las tareas domésticas, ¿no? O que de repente es un miembro de la familia, normalmente, por desgracia, ha venido siendo la madre, se encarga de todo el tipo de tareas y resulta que cuando llega la adolescencia o... No saben hacerse la cama. No saben hacerse la cama. Ni qué ropa ponerse. Ni qué cocinar, ni saben cocinar. Entonces, pues son habilidades muy básicas que un niño tiene que aprender. Y en base a esto, pues también se va a comportar en el resto de aspectos de su vida. Va a ser una persona con menos habilidades o que le va a costar más desarrollar cierto tipo de habilidades. Muy bien. La cuarta sesión, Paco, yo creo que con mayúsculas, ¿no? Para todo, hablar, puede ser una buena solución y una buena forma de empezar, por lo menos, ¿no? A solucionar las cosas. Hay que hablar. Efectivamente, y de qué manera se habla, ¿no? Y cómo hablamos y cómo escuchamos, ¿no? Dábamos aquí también las pautas, digamos, o consejos, herramientas, mejor dicho, para que se establezca un lugar de escucha. Ya hemos dicho que actualmente esos espacios de escucha se han sustituido por muchas otras cosas, llámense medio de comunicación, llámense que no se pasa tiempo. Entonces, pues, dábamos consejos tales como del establecimiento de dinámicas saludables, es decir, por ejemplo, buscar espacios de encuentro entre la familia. Hay muchas familias en las que difícilmente se coincide a la hora de comer, o que cada uno coge su comida y se va a su cuarto a ver el programa que más le interesa, ¿no? Entonces, fomentábamos eso, aconsejábamos eso, la creación de dinámicas, de lugares donde se escucha. Escuchar y también y entender, dando valía a las opiniones del hijo. Es decir, también saber rebajar al padre un poco de la posición de poder y abrir los ojos y ver qué piensa, qué piensa el niño, ponerse un poco en el lugar del hijo, no quedarnos solo con la posición de yo sé lo que hay que hacer, yo sé cómo te tengo que educar, sino vamos a ver qué haría yo en el lugar de mi hijo y qué haría mi hijo en mi lugar, ¿no? Por ejemplo, también. Es un buen ejercicio que recomendamos a quien nos escucha que de vez en cuando lo ponga en práctica. Y Paco, yo creo que por último, algo que estamos haciendo continuamente, evaluándonos, lo estaré haciendo bien, habré actuado bien en esta ocasión, mi actitud o mi respuesta habrá sido la acertada. Yo creo que los padres y madres estamos continuamente preguntándonos eso, ¿no? Lo estaré haciendo bien, la evaluación, evaluarse, ¿no? A la hora de evaluarse sobre este tipo de cosas, bueno, tenemos que preguntarnos también ¿qué cosas sé yo sobre la droga? Porque de repente hablamos de droga y parece que directamente vamos a hablar de la jeringuilla, de la heroína y poco más.
pero también son drogas el café, el tabaco, el alcohol. El alcohol, por ejemplo, está muy impuesto en nuestra cultura. Y además normalizado, ¿no? Normalizado por completo. O sea, beberse 5 o 6 cervezas es algo normal. Es algo normal cuando se está de fiesta, los días de fiesta de domingo y tal, pero sin embargo nos asustamos cuando los chicos se toman 2 copas en el botellón, por ejemplo, y resulta que el padre bebe mucho más durante el resto de la semana. Entonces también preguntarnos de dónde viene nuestro hijo, qué ha estado mamando durante su infancia su hijo. ¿Ha visto algo normal que su padre o su madre vayan con el cigarrillo? ¿Ha visto algo normal que las celebraciones o que en las fiestas siempre haya alcohol? Porque si nos paramos a pensar, en todas las celebraciones, una por una, no estoy ni condenándolo ni alabándolo, ¿no? Pero haciendo una análisis realidad de esto. Es una realidad que en todas nuestras fiestas pues está presente el alcohol. Entonces, en vez de prohibirlo, es saber consumirlo, por ejemplo, en el caso del alcohol, por ejemplo, ¿no? También evaluarse también es preguntarse un poco eso. ¿Yo qué entiendo personalmente por las drogas? Resulta que a lo mejor hay muchos padres que como drogas pues conocen eso, tabaco, alcohol y la heroína. Y después resulta que hay otra serie de sustancias que pueden estar muy de moda, que se están consumiendo muchísimo y a lo mejor pues no se sabe nada exactamente. Y que las desconocen y que no sabe si es bueno o si es malo. Entonces, pues bueno, y también, por supuesto, preguntarse después de una conversación con un hijo o cada cierto tiempo, ¿qué sé yo de mi hijo? ¿Quién es mi hijo fuera de casa? Porque claro, como hemos dicho, se comporta de una manera distinta en casa, en el instituto, con los amigos, como todo el mundo. Entonces, es preguntarse qué sé yo de mi hijo, qué aspiraciones tiene, cuáles son sus hobbies, un acercamiento. La evaluación va un poco en ese sentido. ¿Qué información podría yo aportar a una persona que me preguntase, bueno, ¿y tu hijo qué? ¿Quién es? ¿Qué le gusta? Entonces, pues la evaluación va un poco por ahí, por ese sentido, por la evaluación de los conocimientos sobre el hijo, porque lógicamente las drogas, si solamente nos quedamos con enumerar lo malísimas que son y cómo destruyen a la juventud y tal, nos quedamos con la punta del iceberg solamente. Es decir, podríamos analizarlo desde el punto de vista que la raíz del consumo de droga puede venir por una mala comunicación por parte de los padres y los hijos. No vamos a buscar un responsable, ¿no? Sino que son todo dinámicas. Muy bien. Con Paco Sánchez, psicólogo y trabajador de la Asociación para el Desarrollo de las Relaciones Sociales, hemos estado charlando. El tema de las drogas era el motivo de ese taller o escuela de padres y madres, pero aprovechando que Paco ya ha impartido otras escuelas de padres y madres, otros talleres pues sobre sexualidad o sobre comunicación con los hijos, hemos charlado con él ampliamente, ciñéndonos en una gran parte de esta entrevista a la cuestión de las drogas. A mí me gustaría, Paco, que no te fueras sin antes responder a una cuestión que yo como padre me planteo, ¿no? Porque tú dices que es muy importante el ambiente, lo que ocurre en la casa, pero en multitud de circunstancias se da que tenemos 2 o más hijos y no son iguales. Y dices tú, pero si estos niños se han criado en la misma casa, ¿no? ¿Cómo ocurre esto? Efectivamente, porque viven momentos distintos de paternidad, por ejemplo. No es lo mismo hablando rápido, cómo te coge el cuerpo a ti como padre cuando llega el primer niño y cómo te coge cuando llega el segundo o el tercero, ¿no? Siempre se ha dicho eso también de que los hermanos mayores van abriendo el camino, ¿no? Y sí, es así, van abriéndolo o cerrándolo, que también es algo a tener en cuenta. Entonces, pues claro, los padres atraviesan por momentos vitales totalmente distintos a la llegada del primer niño y a la llegada del segundo. Ya va con una serie de ideas preconcebidas de lo que ha aprendido con el primer niño con respecto al segundo. Entonces, pues va adquiriendo conocimiento. El que se sepan ciertas cosas hace que nos comportemos de una forma muy distinta que cuando por ejemplo, llega el primer niño, estamos un poco así como desconcertados, ¿no? Entonces, por ahí eso podría ser uno de los muchísimos factores, ¿no? Que afectan a ese tema que propone. Muy bien, pues nada, Paco, ha sido un placer tenerte y aprender. Yo creo que hemos aprendido todos mucho con las palabras que has dicho. Es necesario y sería bueno
que en las próximas convocatorias que hiciera el Ayuntamiento de Padul, en este sentido, de escuelas de padres y madres, asistieran a las sesiones, porque seguro tienen que ser de lo más instructivos, sobre todo con esa información circular de la que nos hablaba, ¿no?, en la que muchas veces sirven para que los padres compartamos pues experiencias, problemas, y así un poco entre todos ayudarnos. A todo lo que ya se ha dicho, si algo tienes que añadir. Bueno, nada, agradeceros a vosotros este espacio que me habéis cedido, a la Concejalía de Juventud también del Ayuntamiento de Padul, y bueno, y que se me ha olvidado mencionarlo, a RUE Servicios Pedagógicos, que es también quien organiza esta escuela de padres. Y nada, de animar a los padres y a las madres a que, si vuelve a hacer la iniciativa, pues que venga, que se animen a venir, que no vamos a interrogar a nadie ni va a ser aquello algo aburrido, sino que suele ser algo bastante ameno y donde la gente suele salir, sobre todo, un poco más tranquila, en el sentido de que no es mi hijo el raro, no soy yo la única o el único que tiene este tipo de problemas, y donde también salen sabiendo un poco más a quién dirigirse, a dónde dirigirse, y que hay sobre todo también una serie de servicios, tanto municipales como médicos y tal, donde se pueden dirigir en caso de cualquier duda. Muy bien, pues nada, Paco, lo dicho, muchísimas gracias y hasta la próxima. A vosotros.